Hola alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a simular el análisis modal de una viga. Vamos a simularlo primero haciendo uso del software MATLAB. Vamos a encontrar las frecuencias naturales y los modos de vibración o los patrones de desplazamiento que presenta una viga con determinadas características geométricas y de material. Vamos a visualizar las formas modales o los modos de vibración de una viga dada su geometría y también importantes sus condiciones de frontera. Empotrada, libre, con doble empotramiento, con apoyo simple. Primero vamos a encontrar las frecuencias naturales, considerando las condiciones de frontera, y después vamos a graficar las formas modales o los patrones de desplazamiento. Esto es la manera en la que se deforma la viga ante una frecuencia natural o de resonancia. Vamos a considerar una viga de material aluminio como la que se muestra en la figura. Tenemos una viga con 5 milímetros de espesor, 3 centímetros de ancho y una longitud de 20 centímetros. Vamos a analizar para esta condición de frontera en particular 4 frecuencias naturales que corresponden a los 4 primeros modos de vibración. ¿Cuál es la condición de frontera? Empotrada libre, como la habíamos visto en las primeras clases cuando analizábamos la rigidez equivalente. Tenemos aquí los datos de la geometría, tenemos también los datos del material para nuestra viga. Tenemos un módulo de elasticidad para el aluminio estándar, una densidad del aluminio, y también tenemos que podemos calcular su momento de inercia, el área de la sección transversal y pues la longitud de la viga en metros. Vamos a utilizar un programa de MATLAB que también debe de funcionar sin ningún problema en Octave, que se llama modosviga.m, y ustedes lo tienen en su material del curso. Vamos a ejecutar este programa de la siguiente manera. Primero tenemos que declarar cuáles son las constantes de material y de geometría de nuestra viga, en este caso el módulo de elasticidad, momento de inercia, densidad, el área de la sección transversal y su longitud. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí en MATLAB abrimos nuestro programa que se llama modosviga, y entonces aquí pues tenemos guardados los parámetros, pero podemos cambiarlos. Vamos a dar el valor del módulo de elasticidad, el momento de inercia para este caso específico, la densidad que llamamos ρ, el área de la sección transversal, en metros por supuesto, y la longitud de la viga. Para poder ejecutar nuestro programa tenemos que llamarlo, y lo hacemos escribiendo el nombre del archivo .m, y aquí vamos a especificar las condiciones de frontera. Más adelante lo explico en la presentación, pero vamos a hacerlo de una buena vez. Aquí tenemos la condición que es el número 2, que es la empotrada libre, y esta se especifica justamente en este segundo parámetro de la subrutina, y la n significa el número del modo o la frecuencia natural que queremos nosotros analizar. Entonces tenemos aquí que ajustar al número 2, que es la condición empotrada libre. Y aquí también vamos a ver que ya tenemos declaradas todas nuestras variables. Tenemos que llamarla de esta manera. Esta subrutina se llama de manera que le llaman iterativa o de forma recursiva. O sea, esta función se llama a sí misma. Pero basta que nosotros demos las indicaciones del módulo de elasticidad, del momento de inercia, de la densidad, el área de la sección transversal y la longitud. Ya que tenemos declarados nuestros parámetros y hemos escrito el comando, damos Enter, y entonces podemos ver
la simulación del primer modo de vibración. Bueno, en este caso puse el segundo modo, no hay ningún problema. Lo corremos con el modo número 1. Y este es el primer modo de vibración. Este es el primer patrón de desplazamiento de nuestra viga empotrada. Aquí, dependiendo de su memoria gráfica, pues vamos a tener un desempeño más o menos bueno de este programa. Podemos pausarlo para detener la animación y podemos ver que el primer modo de vibración, la primera frecuencia natural, se da a los 300.2586 Hz y vemos cómo se deforma a esa frecuencia. Vemos que es cuando la viga se dobla de forma simple, no tiene mayor complejidad su patrón de desplazamiento, y vemos cuál es la frecuencia natural a la que sucede esto. Entonces, ahora sí podemos verlo para el segundo modo de vibración, escribiendo aquí un 2, y aquí ya tenemos un desplazamiento más complejo a los 188.3124 Hz. Este es el segundo modo de vibración. Si se dan cuenta, tiene una forma más compleja y hay un punto que es fijo. A esos puntos fijos se conocen como nodos. En los nodos no hay ningún desplazamiento, mientras que en los extremos, en el extremo libre, en este caso, pues tenemos un desplazamiento máximo. Y ese es el segundo patrón de deformación o de desplazamiento para nuestra viga en cuanto al material de aluminio que estamos utilizando. Entonces, aquí pues les explico cuáles son los parámetros para poder simular distintas vigas con distintos empotramientos, con distintas condiciones de frontera, y les explico qué es cada uno de los parámetros de la subrutina o del programa de simulación. Aquí es lo que hicimos de forma práctica y pues aquí se los dejo a manera de apuntes. Entonces aquí están todos los modos de vibración. Por ejemplo, el cuarto modo lo podemos simular sin ningún problema, escribiendo aquí el número 4. Y aquí tenemos la frecuencia de 1034 Hz, que pues es la que reportamos aquí en los apuntes. Entonces podemos hacer uso de este programa para aproximar formas modales y frecuencias naturales en una viga empotrada con diferentes tipos de empotramiento. Podemos cambiarlo cambiando este 2 por otro tipo de empotramientos. Y la práctica, si ustedes pueden, en SolidWorks pueden dibujar una viga con esa geometría. Es un dibujo muy sencillo. Y con esas mismas características en longitud y materiales, y hacer una prueba con su análisis frecuencial de SolidWorks para ver qué tanto se parecen los resultados que entrega un software de elemento finito con el software que tenemos aquí de simulación de MATLAB, pero con teoría de vigas. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, nada más para ver el comportamiento de esta viga. Si tenemos un doble empotramiento, por ejemplo, el tipo es el 5. Vamos a ver aquí cómo se desempeña nuestra viga. Si tenemos un doble empotramiento, aquí ponemos un 5 y vamos a pedir el primer modo de vibración. Entonces, empotrada, y pues es lo que esperábamos ver. La frecuencia natural se eleva de manera considerable porque la viga, al tener un doble empotramiento, se hace más rígida. Esto es como si fuera un resorte más duro, más rígido, y entonces permite que la frecuencia natural se aleje bastante, se haga bastante alta, y ya llega
a niveles o a valores tan altos que los podemos hasta escuchar. El ser humano puede escuchar de 20 a 20.000 Hz, entonces 191 ya lo podemos escuchar. Y así podemos hacer con sus diferentes modos de vibración. Aquí estaría el segundo. Esto tiene bastante lógica. Si ustedes observan, cuando tienen, por ejemplo, una regla y la sujetan de ambos lados, pues quizás la puedan deformar así si es muy flexible, porque tienen doble empotramiento. Entonces, en conclusión, pues podemos nosotros hacer buenas simulaciones del comportamiento de las vigas haciendo uso de este programa de ejemplo. En una clase más vamos a ver esto de manera práctica haciendo uso de una regla de acero inoxidable. Gracias por su atención.